El presente análisis se centra en la situación financiera de un inversionista ubicado en Singapur, quien cuenta con un portafolio de inversión valorado en $500,000 singapurenses. En el último 2016, su portafolio obtuvo un rendimiento del 2%, lo que ha generado inquietud sobre la capacidad del mismo para cubrir sus compromisos financieros futuros. El entorno global de 2017 presenta diversos factores de incertidumbre. En Estados Unidos, la llegada del nuevo presidente genera expectativas mixtas respecto a políticas fiscales y comerciales, mientras que en Europa el Brexit y la incertidumbre política elevan el riesgo de volatilidad. En mercados emergentes como China e India se observan flujos de capital inciertos, aumentando la complejidad del panorama inversor. En este contexto, el inversionista enfrenta la necesidad de replantear su estrategia de asignación de activos con el fin de asegurar la cobertura de sus compromisos financieros. En particular, debe garantizar los recursos para cubrir los gastos educativos de sus dos hijas. Para desarrollar una estrategia financiera eficaz, se identificaron los siguientes elementos clave. Ahorro anual proyectado. El inversionista estima poder destinar 10,000 anuales durante los próximos 5 años para reforzar su portafolio. Gastos educativos proyectados. Para la primera hija, se proyectan gastos de 30,000 anuales durante 3 años, comenzando en 2018. Para la segunda hija, se proyectan gastos de 30,000 anuales durante 3 años, comenzando en 2019. Estos elementos generan una presión financiera significativa en los años 2019 y 2020, ya que durante este periodo se solapan los gastos educativos de ambas hijas, incrementando las necesidades de liquidez y retorno del portafolio. Para estimar la tasa de retorno necesaria que permita mantener el valor del portafolio al final del periodo de 5 años, se realizó un análisis del flujo de caja proyectado. Este análisis incluyó los ahorros anuales, los gastos educativos y los retornos requeridos para cada año. Como resultado, se determinó que la tasa de retorno promedio anual requerida es del 5.65%. Esta tasa permitirá que el portafolio crezca lo suficiente para absorber los gastos educativos y finalizar el periodo con el mismo valor inicial de $500,000. Sin embargo, se identificaron retos importantes en los años 2019 y 2020, cuando los gastos simultáneos de ambas hijas requieren una tasa de retorno cercana al 10%. La estrategia recomendada incluye diversificación del portafolio, priorización de liquidez durante los años críticos y una revisión constante del desempeño del portafolio para ajustar las decisiones de inversión según la evolución del mercado. Se analizaron los datos históricos de los 10 ETFs recomendados por el broker en un periodo comprendido entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016. Para ello, los retornos y volatilidades mensuales fueron convertidos a términos anuales. Estos valores se presentan en la tabla y en la gráfica, donde el eje X representa la volatilidad y el eje Y el retorno esperado. Como se observa, el ETF JC6SG, que replica el comportamiento de 30 de las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, registró el mayor retorno esperado, que es del 10.63%, con una volatilidad estimada de 10.85%, mientras que el ETF LG8SG domina a gran parte de los otros activos con un rendimiento esperado del 7.88% y una volatilidad de 23.11%. Con esa información se construyó la matriz de covarianza y se estimó la frontera eficiente de Markowitz, representada por la curva azul en la gráfica. Esta frontera permite identificar un portafolio óptimo con la menor volatilidad posible. Dicho portafolio, señalado con un punto amarillo, está compuesto por 5 ETFs, cuyas proporciones se detallan en el gráfico de Donna a la derecha de la diapositiva. Sin embargo, como se observa en la gráfica, a pesar de que el riesgo asociado es de solo un 3.72%, el retorno esperado es de apenas un 2.60%, lo que lo hace inviable para cubrir los gastos familiares, cuyo umbral mínimo, como ya se vio anteriormente, es del 5.75%. Para abordar esta limitación, se construyó una nueva frontera eficiente utilizando la tasa libre de riesgo. Esta nueva frontera está representada en la línea de color dorado. Para su construcción se determinó el punto tangente a la frontera de Markowitz, utilizando la optimización en Solver con el objetivo de maximizar el índice de Sharpe. Ahora, todos los portafolios más eficientes se sitúan sobre esta línea. Sin embargo, si se desea invertir todo el capital en ETFs, este punto tangente, señalado con un punto rojo en la gráfica, representa el portafolio más óptimo, donde su retorno esperado del 7.22% supera el umbral del 5.75% requerido, lo que lo convierte en la opción más eficiente para cubrir los gastos familiares. En este caso, la inversión óptima se distribuiría en 3 ETFs.
JC6SG, KF5SG y KF6SG, donde los dos últimos corresponden a bonos de Estados Unidos y Europa, respectivamente. Al comparar el desempeño individual de estos activos con el del portafolio óptimo, se observa que, si bien el JCSSG podría generar un retorno más alto, su volatilidad también es mayor. Por otro lado, aunque el KF5SG presenta una menor volatilidad, su retorno esperado es significativamente inferior al del portafolio. Estos resultados evidencian el beneficio de la diversificación en la construcción de portafolios eficientes. Al combinar activos con diferentes perfiles de riesgo y retorno, se logra minimizar la volatilidad total sin sacrificar significativamente la rentabilidad esperada, por lo que los portafolios ubicados en estas fronteras eficientes son más estables y eficientes, como lo dice su nombre, mediante la optimización de la relación riesgo y retorno. Ahora vamos a evaluar un modelo con retornos trianuales. Vamos a comparar la frontera eficiente con periodos anualizados del punto 2 contra los retornos trianuales del punto 3. Esta comparación nos permite evaluar el impacto de la elección del horizonte de tiempo en la optimización del portafolio. A la izquierda podemos ver la frontera eficiente con datos históricos anualizados. En la parte derecha vemos los datos con retornos trianuales. En este caso vemos un cambio significativo en la forma de la curva, los valores de retorno y riesgo. En el punto 2 los portafolios óptimos tienen un mayor retorno, pero mayor riesgo. En el punto 3 la rentabilidad disminuye, pero también disminuye el riesgo. Esto nos lleva a la conclusión que la elección del periodo de análisis es fundamental para la construcción del portafolio de las inversiones a largo plazo. En este apartado, nos centramos en evaluar la viabilidad de implementar una estrategia de asignación táctica de activos para mejorar el rendimiento del portafolio en el próximo año. Inicialmente, el portafolio fue optimizado utilizando el modelo de Markowitz, logrando una asignación que garantiza un rendimiento estimado del 7.63%. Esta configuración prioriza activos con menor volatilidad y una distribución eficiente basada en la frontera eficiente, lo que permite maximizar el rendimiento ajustado al riesgo. En contraste, la estrategia táctica planteada se enfocó en redirigir una parte significativa del portafolio hacia mercados emergentes, particularmente en China e India, dado que estas economías presentan un crecimiento real positivo del 2.25% y 2.0% respectivamente. La asignación propuesta buscaba aprovechar este mayor dinamismo económico mediante una redistribución del 50% en JC6 y SG, junto con un 10% en J0MSG, mercados emergentes, un 10% en LG9SG, China, un 5% en LG8SG, India, manteniendo participaciones del 10% y 15% en KF5SG y KF6SG respectivamente. Sin embargo, a pesar de que esta asignación táctica parece más alineada con el entorno económico global, el rendimiento proyectado resultó ser inferior, alcanzando solo el 7.03%. Esto se debe principalmente a que el modelo de Markowitz está diseñado para encontrar el punto óptimo de equilibrio entre el rendimiento esperado y el riesgo asumido, maximizando así la rentabilidad sin incurrir en una exposición excesiva a la volatilidad. El portafolio original logró este resultado mediante una fuerte posición en JC6SG 66% y una asignación complementaria del 15% en KF5SG y 19% en KF6SG, lo que permitió aprovechar eficientemente las correlaciones entre activos y la diversificación efectiva. Por otro lado, la estrategia táctica incrementó significativamente la exposición a mercados emergentes, que si bien tienen un alto potencial de crecimiento, también conllevan mayor incertidumbre. Esta mayor exposición generó un portafolio con mayor volatilidad, lo que afectó negativamente el rendimiento proyectado. Además, el contexto específico del inversionista, que enfrenta una necesidad crítica de liquidez en los años 2019-2020 para cubrir los gastos educativos de sus hijas, hace que la protección del capital sea prioritaria. El modelo de Markowitz garantiza la estabilidad necesaria para cumplir con estas obligaciones financieras sin asumir riesgos innecesarios. En conclusión, el análisis demuestra que el portafolio diseñado mediante el modelo de Markowitz logra un mejor resultado porque maximiza el rendimiento ajustado al riesgo y garantiza la disponibilidad de fondos en los momentos clave. Si bien la estrategia táctica puede complementar la estrategia principal, no es recomendable sustituir completamente el portafolio original, ya que ello implicaría sacrificar un rendimiento superior y aumentar la exposición a riesgos innecesarios en un contexto de incertidumbre global. Exploraremos la incorporación de REITs y oro en nuestra cartera de inversión, examinando su retorno y volatilidad comparándolos con los demás ETFs.
En el gráfico observamos que los REITs ofrecen un retorno superior del 10.2%, pero con una volatilidad mayor del 21%, mientras que el oro, con un retorno del 9.3%, presenta una volatilidad más controlada del 17%. REITs presenta ventajas que incluyen la diversificación y alta protección contra la inflación debido a su correlación negativa con ciertos mercados. Sin embargo, su alta volatilidad y dependencia del sector inmobiliario representan desventajas significativas. Ahora bien, como refugio de valor, el oro ofrece estabilidad en tiempos de incertidumbre. No obstante, su alta correlación con otros activos reduce su capacidad de diversificación, limitando su eficacia durante crisis globales. Ahora, veamos cómo estas características impactan la construcción de un portafolio con la frontera eficiente de Markowitz. En esta diapositiva se presenta el portafolio óptimo seleccionado según la frontera eficiente de Markowitz. El objetivo era encontrar una combinación de activos que garantizara una rentabilidad mínima del 5.75% con la menor volatilidad posible. Después de simular 50.000 portafolios, identificamos el portafolio marcado en amarillo como la mejor opción. En la gráfica de la izquierda podemos ver la frontera eficiente, que representa la mejor combinación de activos en términos de riesgo y retorno. Destacamos tres portafolios clave. En rojo, el portafolio con el máximo Sharpe Ratio, que optimiza el retorno ajustado al riesgo. En azul, el portafolio de mínima volatilidad, que busca la máxima estabilidad. Y en amarillo, el portafolio que garantiza un retorno superior al 5.75% con la menor volatilidad posible, que es el que elegimos. A la derecha observamos la diapositiva se presenta el portafolio óptimo seleccionado según la frontera eficiente de Markowitz. El objetivo era encontrar una combinación de activos que garantizara una rentabilidad mínima del 5.75% con la menor volatilidad posible. Después de simular 50.000 portafolios, identificamos el portafolio marcado en amarillo como la mejor opción. En la gráfica de la izquierda podemos ver la frontera eficiente, que representa la mejor combinación de activos en términos de riesgo y retorno. Destacamos tres portafolios clave. En rojo, el portafolio con el máximo Sharpe Ratio, que optimiza el retorno ajustado al riesgo. En azul, el portafolio de mínima volatilidad, que busca la máxima estabilidad. Y en amarillo, el portafolio que garantiza un retorno superior al 5.75% con la menor volatilidad posible, que es el que elegimos. A la derecha observamos la composición del portafolio óptimo. REITs representa la mayor participación con un 21.37%, ofreciendo altos retornos y cobertura ante la inflación. El oro representa un 12.64%, funcionando como un activo refugio, y también incluimos activos como N6MSG, JC6SG y KF6SG, que proporcionan diversificación y reducción de riesgo. Este portafolio logra un retorno esperado del 6.35% con una volatilidad del 0.70%, lo que lo convierte en una opción eficiente dentro de la frontera de Markowitz, combinando crecimiento y estabilidad. En diapositiva presentamos la decisión final de inversión basada en el análisis de los 4 escenarios evaluados. El inversionista cuenta con un capital inicial de $500.000 y necesita asegurar un rendimiento promedio del 5.75% en los 5 años para cubrir los diferentes gastos. Además, enfrentamos un entorno global incierto, volatilidad en Europa por el Brexit y oportunidades en mercados emergentes como lo son China e India. Algunos años comprendidos 2018-2020, requieren tasas de rentabilidad más altas debido a costos educativos elevados, por lo que necesitamos una estrategia con rentabilidad estable y control del riesgo. En la gráfica de la izquierda comparamos los 4 escenarios en términos de retorno y volatilidad. En ella observamos que el escenario 1 de Markowitz óptimo es el más eficiente, con un retorno de 7.22% y una volatilidad de 7.63%, lo que lo convierte en la mejor opción para alcanzar la meta de inversión. El escenario 2 de retornos trianuales es más conservador, pero no alcanza el 5.75 de rentabilidad mínima. En el escenario 3 de tácticas mercados emergentes se tiene un mayor riesgo sin un beneficio significativo en el retorno. Y finalmente el escenario 4 de la inclusión de los dos activos adicionales mejora la diversificación, pero sigue sin superar la eficiencia del primer escenario.
Por estas razones seleccionamos el escenario 1 como la inversión óptima. En la gráfica de la derecha vemos su composición. JC6SG representa el 66% del portafolio, asegurando una base sólida en mercados desarrollados. KF6SG con un 19% y KF5SG con un 15% aportan estabilidad y menor volatilidad. Esta combinación nos permite alcanzar el rendimiento requerido, minimizando el riesgo innecesario y garantizando liquidez en los años de mayor gasto educativo. En conclusión, el escenario 1 nos permite cumplir con los objetivos de inversión, asegurando un crecimiento estable del capital sin asumir riesgos excesivos. Con esta estrategia, el inversionista podrá gestionar sus gastos futuros de manera eficiente y con confianza. La teoría del portafolio de Markovich es un modelo importante en finanzas, pero en la práctica presenta algunas limitaciones. Vamos a revisar algunas. Sensibilidad a los datos de entrada. Un pequeño error en los datos de entrada puede alterar el portafolio óptimo. Otra sería la dependencia excesiva de los datos históricos. Los mercados son dinámicos y reaccionan a nueva información. La estrategia óptima de ayer no siempre será la mejor para el futuro. Diversificación efectiva. Requiere una gran cantidad de activos. Antes bastaba unos pocos activos para diversificar, pero hoy en día sí se necesitan más de 100 para lograr una reducción real del riesgo. No considera factores extremos ni eventos extremos. El modelo ignora el impacto de eventos inesperados como crisis económicas, cambios regulatorios que modifican significativamente los rendimientos de los activos. Supone correlaciones constantes. El modelo asume que las correlaciones entre activos son estables, pero en tiempo de crisis financiera algunas variables pueden modificar significativamente los rendimientos de los activos. Estas son algunas de las limitaciones que tiene el modelo, pero sí es importante siempre tenerlas en cuenta para los modelos y tener un buen rendimiento de las acciones y saber proyectar.